Cuando vivimos tragedias o momentos difíciles, podemos llegar a preguntarnos quién está detrás de nuestro sufrimiento. ¿Será Satanás el que está detrás de nuestros momentos difíciles y luego Dios reacciona e interviene a nuestro favor y cambia las cosas para bien? Bueno, son preguntas muy amplias, pero hay un versículo en Génesis que nos da mucha luz sobre estas preguntas y está en Génesis capítulo 50, versículo 20. Y es una historia muy conocida. En el versículo 15 leemos que el papá de José, Jacob, acababa de morir y los hermanos de José tienen miedo porque piensan que ahora que su papá no está, José va a querer vengarse de ellos y por eso en los versículos 17 y 18 ellos le piden perdón otra vez y se inclinan delante de él. Y José, que ahora tiene el poder y tiene los motivos para vengarse de ellos, les dice en el versículo 20 de Génesis 50, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y yo creo que es una respuesta que ellos no esperaban. Y José no nada más no está enojado con ellos y no nada más decide no vengarse. Además, se compromete a bendecirlos. En el versículo 20 dice que ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Sin duda que es una gran respuesta de José con un gran amor por aquellas personas que eran de su propia familia y que lo vendieron como esclavo. Pero ¿cómo José pudo reaccionar así? ¿Qué estaría pasando por su mente o qué le dio la capacidad de reaccionar de esa manera? Y recordemos el versículo 20 que él les dice, ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. José reaccionó bien porque él consideró el control total de Dios aún en medio de sus pruebas y de sus tragedias. Y si ponemos atención en los verbos pensaron y encaminó, y los buscamos en la Biblia interlineal o en la versión Septuaginta o en algunas versiones en inglés, vemos que es el mismo verbo que se puede traducir como pensar y que también se puede traducir como maquinar o diseñar, y en el contexto creo que el más correcto sería diseñar, planear algo antes de actuar. Entonces, José les está diciendo a sus hermanos, miren, ustedes de verdad hicieron algo muy malo, me vendieron de manera intencional, pero hay una verdad más grande que esa y que es la verdad que consuela mi corazón. Y es que Dios ya había diseñado desde el principio todo esto para bien. No es que ustedes lo diseñaron para mal y luego obligaron a Dios a cambiarlo para bien. Es decir, ustedes tenían la intención, tenían el diseño de hacerme daño, pero ustedes no son soberanos. Dios los estaba usando a ustedes porque Él tenía la intención de hacerme bien. Y no por mí precisamente, sino por la preservación de su pueblo, de donde nosotros sabemos que más adelante vendría el Mesías. Pero Dios no estaba reaccionando a las malas acciones de los hermanos de José. Dios nunca perdió el control. A Dios no lo tomó por sorpresa el pecado de los hermanos de José. Es decir, lo que José les estaba diciendo a sus hermanos es que Dios estuvo en su prueba, Dios estuvo en su tragedia desde el principio y que no nada más estuvo ahí con él, sino que desde antes Dios mismo lo había diseñado todo para bien. Es decir, José les estaba diciendo, miren, ustedes me vendieron a Egipto, pero fue por la voluntad de Dios. Y el conocer esta gran verdad de la soberanía de Dios me hace poder contestarles con amor en medio de mi tragedia. Y vemos, hermanos, esta misma enseñanza en toda la Biblia. En Santiago 1:2 nos dice la palabra de Dios que
Nos debemos de sentir felices cuando pasemos por dificultades. Y no porque disfrutamos del dolor, no somos masoquistas, pero estamos felices porque sabemos que Dios tiene el control y sabemos que Él está usando esa tragedia y no solo la está usando, sino que además Él la diseñó para formar nuestro carácter y para perfeccionar nuestra vida. Romanos 8:28 dice que Dios prepara todas las cosas para el bien de los que le aman. Y el versículo 29 dice, y también ha diseñado nuestra transformación a la imagen de su Hijo, a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a ser como José y que cuando vivamos momentos difíciles y tragedias, que no nos enfoquemos en las personas que nos quieren hacer daño o en lo que nos quiere hacer daño, sea una situación, una enfermedad, un momento difícil. Que podamos confiar, hermanos, que Dios sigue en su trono y que nada se ha salido de su control y que lo que estamos viviendo no fue inesperado para Dios, que todo está pasando de acuerdo a su plan y que su diseño es para nuestro bien eterno, que el sufrimiento que estemos viviendo es para hacernos el mejor bien posible, que es moldearnos, transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos.